Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Solís, siervo del Señor. Hoy es 3 de octubre del 2025. Dios me ha dado otra palabra más y tenemos que predicar el Evangelio conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y lo que el Espíritu Santo me hable es lo que voy a hablar, y eso será todo. Vamos a oír y poner atención para entender lo que el Espíritu Santo nos habla. El capítulo 18 de Mateo, vamos a leer 2 versos, el verso 2 y el verso 6. Así dice la palabra del Señor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, hasta ahí. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Punto. 2 puntos bien importantes que el Espíritu Santo de Dios quiere que comparta con ustedes y va a ser de bendición para mí y como para ustedes también. Y es que en el verso 2 el Espíritu Santo de Dios dice así: lo puso en medio de ellos. Ese es el punto número 1. Lo puso en medio de ellos. Y el punto número 2 es este: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Hasta ahí. Así dice el Señor, hasta ahí. Porque el Espíritu Santo de Dios nos está dando una enseñanza aquí. Y es que el Espíritu Santo de Dios dice que un niño es una vida. Y la piedra significa el que toma una posición y hace lo contrario de la voluntad de Dios. Dice el Señor, ¿qué significa esto? El niño y hacer la voluntad de Dios. Que el que tomare a un niño es como que viviese el Evangelio a base de la voluntad de Dios, haciendo que el Espíritu Santo de Dios ayude a otro, dice el Señor. Y la piedra, dice el Señor, que es la persona que no hace la voluntad de Dios. Es una piedra, dice el Señor, entre sí. Porque esa persona, al no hacer la voluntad de Dios, esa persona lo que está haciendo es apartándose de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, del mandamiento de Dios, dice el Señor. Y conforme a esta escritura, nosotros debemos, como yo y ustedes, entender que cuando Dios nos habla de una manera, nosotros tenemos que entenderlo correctamente como Dios lo está ordenando que se hable y que se hagan las cosas. Tenemos que vivir en la presencia de Dios. Tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. De una manera, dice el Señor, en su presencia, en sus mandamientos, y hacer conforme a la palabra de Dios, vivir la vida correcta delante de la presencia de Dios, delante del pueblo de Dios, dice el Señor, porque tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios. Tenemos que vivir en la presencia del Señor. Tenemos que vivir en la presencia del Señor, dice el Señor. Esta es una enseñanza bien poderosa. Un niño y la voluntad de Dios.
Amén. So, de esta manera, pues hemos predicado el Evangelio del Señor. Hemos predicado conforme a la voluntad de Dios, como Dios ha querido que se hable la palabra. Lo que Él me da es lo que yo hablo, y Dios es el que nos ayuda a entender la voluntad de Él y la enseñanza del Señor. Así dice el Señor. Comparten este video, comparten, ¿verdad? Este video para que otros también les sea de bendición, para que otros también entiendan que Dios escoge a las personas. Él mismo las escoge para que haga su voluntad, para que viva conforme a la voluntad de Dios, para que haga las cosas a la voluntad de Dios. La palabra dice, si la palabra dice, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir a la presencia de Dios. Si la palabra dice, no tendrá dioses ajenos delante de Dios, tenemos que no tener dioses ajenos delante de Dios en la presencia. La mansa canilla son acá. No vamos a tener dioses ajenos delante de Dios, dice el Señor. Dios los cuide, Dios los proteja, y que esta palabra de Dios, este consejo de Dios, esta enseñanza de Dios sea de bendiciones. Amén.